Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga a cada uno. Le damos las gracias a Dios por ser tan maravilloso con cada uno de nosotros. Grandes son las misericordias del Señor. Dios es bueno. Gracias a Dios por cada vida, ¿verdad? Que Dios permite en este maravilloso día, ¿verdad? De levantarnos, ¿verdad? De darnos nuevas misericordias. El Señor, ¿verdad? De estar estrenando. Gracias a Dios por tu vida. Dios te bendiga grandemente. Aquí traigo una maravillosa palabra de Dios que es de gran bendición para tu vida. Vamos a estar hablando bajo el tema Levántate y anda en el libro de los Hechos 3:1 al 10. Una poderosa palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios nos habla cada día. Dios es bueno, Dios es grande y lo vamos a leer siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así. Amén. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le conocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Vemos cómo Dios, ¿verdad?, llegó a la vida de este varón que se encontraba, dice la palabra de Dios, cojo de nacimiento. Esto no era un accidente que este varón le había pasado. Esto, lo que él tenía, era de nacimiento, que él no podía andar, que él se la pasaba en la puerta del templo, pero no entraba a alabar a Dios, no exaltaba a Dios. Él no podía saltar, él no podía andar y ni tampoco podía alabar. Pero vemos cómo Dios llegó a la vida de este hombre, ¿verdad? Que de tal manera hubo un cambio en su vida. Vemos que de estar pidiendo limosna, llegó a ser un adorador de Dios. Y es lo que Dios trae, esta hermosa palabra de Dios de reflexión para nuestras vidas. Que Pedro y Juan, dice la palabra de Dios, dos siervos de Dios que sí andaban juntos, dice la palabra de Dios, iban al templo juntos, dice, día a día a orar al templo La Hermosa. Ellos subían, dice la palabra de Dios, a orar, a orar. Dice la palabra de Dios que estos iban a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, dice, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. En ese mismo templo donde Pedro y Juan subían a orar, ahí también subían a este cojo, pero este no entraba a orar, este solo a la puerta llegaba. Pero se llegó un día, dense en cuenta que no era el día que el ser humano había escogido,
sino que era el día que Dios escogió para que este varón se levantara y dejara de estar pidiendo limosna. Dios no quiere que tú estés pidiendo la limosna. Dios quiere que tú te levantes. Dios no te quiere ver botado en la droga, en el alcohol o en cualquier otro vicio. Dios quiere que tú te levantes. Dios quiere que tú le adores. Dios quiere que tú andes. Vemos que hay muchas personas que no tienen, ¿verdad? Le puedo decir que no pueden, ¿verdad? Adorar a Dios. Que no pueden exaltar a Dios. Que no pueden saltar para Dios. Porque están enfermos. Porque están cojos. ¿Por qué? Porque el enemigo les tenía atado ahí. O porque muchos son de nacimiento, ¿verdad? Que no pueden alabar a Dios. Pero también Dios llega, ¿verdad? Los que son nacidos así para que Él se glorifique en la vida de la persona. Vemos que esta persona, que este varón cojo, ¿verdad? Lo llevaron al mejor lugar para que ahí, ¿verdad? Le puedo decir, él pudiera... Tal vez no con la intención lo llevaron de que él fuera sanado, pero Dios tenía propósitos grandes para este varón. Veo cómo Dios, le puedo decir, ¿verdad? Lo miraba, cómo Dios llegó a esta vida para levantarlo, para que vieran que él no lo quería seguir viendo ahí en ese sufrimiento. Dios no lo quería ver botado, sino que Dios lo veía mandado al mundo con propósitos grandes. ¿Qué te quiero decir? Que si tú estás pasando alguna situación de nacimiento, déjame decirte, nunca reniegues porque Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios, ¿verdad? Te mandó a este mundo para que Él se glorifique en tu vida. Tal vez tú dices, yo nací así paralítico, yo nací así cojo, yo nací así enfermo y esto no hay cura. Déjame decirte que tenemos a un Dios de poder, ¿verdad? Que dice el Señor, ¿verdad? Que todo es para que Él se glorifique. Déjame decirte que Dios se quiere glorificar en tu vida. Dios te trajo con propósitos grandes, ¿verdad? Vemos cómo la historia de este varón, que era de nacimiento, algo que tal vez el médico, ¿verdad? Nunca pudo hacerlo, que tal vez se dio por vencido, pero vemos, ¿verdad? Que hasta dónde llegó su vida de él, tal vez era despreciado, tal vez no podía ni trabajar, tal vez no tenía ni de cómo alimentarse, pero vemos, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Que él vivía de limosna. Vivía de limosna. Tal vez llegó a pensar que Dios se había olvidado de él. Igual como puede acontecer tal vez con tu vida. Tal vez como esté pasando en tu vida. Que tú piensas que Dios se olvidó de ti. Pero Dios nunca se olvida de los hijos de Él. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? La vida, ¿verdad? De este varón le cambió porque Dios llegó ahí. Dios tenía siervos, le puedo decir, ¿verdad? Que se ocupaban de esta oración. Ustedes piensan que estos hombres, al entrar a ese templo y al verle la situación de este varón, no se conmovían. Sí se conmovían y de seguro lo llevaban en oración. Que Dios hiciera un milagro. Que Dios hiciera un milagro, que Dios, ¿verdad?, le diera la oportunidad a ellos, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Para que, ¿verdad?, Dios se glorificara usando sus vidas grandemente para honra y gloria a Dios. Pero vemos que estos varones estaban esperando el tiempo de Dios. El tiempo perfecto de Dios, déjenme decirles. Porque ellos iban, dice, como siempre. Este hombre siempre también era llevado en la puerta, le puedo decir, ahí estaba. Pero vemos que se llegó el punto cuando ya era el tiempo, ¿verdad? Que este hombre, ¿verdad?, les llamó a estos, ¿verdad?, dos varones de Dios, ¿verdad?, pidiéndole una limosna.
Tal vez este hombre que estaba enfermo se había dado ya por vencido. Pensaba que siempre iba a estar pidiendo limosna, que no se iba a poder levantar, que él nunca iba a poder entrar allá adentro, porque solamente las personas que los llevaban solamente le decían así vas a estar y hasta la puerta y pidiendo limosna. Nunca pensaron en entrarlo adentro. Tal vez él anhelaba en su corazón entrar adentro. Tal vez él miraba que otros danzaban allá adentro. Tal vez él miraba cómo alababan a Dios allá adentro. Tal vez él miraba cómo muchos andaban y él no podía andar. Pero vemos que Dios llegó ahí. Dios llegó ahí cuando él menos pensaba, le puedo decir este varón, ¿verdad? Él pensaba en vivir de limosna. Él pensaba vivir de limosna, pero dése en cuenta que Dios dijo, no más limosna. No más te fijes, verá, en lo literal. No más piensa en las cosas de este mundo. Piensa en el poder de Dios que yo quiero darte a ti. Piensa en el poder de Dios que es lo que yo quiero hacer para tu vida. Entonces dése en cuenta, ¿verdad? Cuando este varón estaba a la puerta del templo, la hermosa, en ese momento estaban pasando estos dos varones de Dios. Pedro y Juan, dice la palabra de Dios. Pedro y Juan iban pasando, pero cuando este varón los miró, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que este varón, dice, cuando los vio, dice, ¿verdad? Que ellos iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Imagínense, no solamente les pedía, dice la palabra de Dios que les rogaba. Imagínense por qué les rogaba, porque tal vez muchos de tanto verlo día con día ya no se conmovía a darle una limosna a este varón. De tal manera que de él ya salía un ruego. Imagínense la desesperación de este varón de querer obtener unas monedas para poder alimentarse, para poder tal vez llevar a su familia. Pero dése en cuenta que se topó con algo maravilloso. Que dése en cuenta que este varón, Pedro y Juan, estos dos varones, no llevaban limosna, no llevaban oro, no llevaban plata, no llevaban nada de en cuenta, pero llevaban algo maravilloso. Llevaban el poder de Dios, llevaban la presencia de Dios, llevaban eso de en cuenta. Ellos se ocupaban por llevar el poder de Dios. A veces el cristiano se ocupa por cargar una moneda, por cargar oro, por cargar plata, pero no cargan presencia de Dios. Dios quiere que tú cargues la presencia de Dios, porque cuando está la presencia de Dios, allá hay libertad, allá hay poder de Dios, allí permanece para siempre, dice el Señor. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que estos dos varones, ¿verdad? Le puedo decir, cuando este varón, ¿verdad? El cojo vino, le puedo decir, a pedirles a ellos limosna, rogándole, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos le dijeron, ¿verdad? En cuenta. Fijando, dice que le dijo, dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. ¿Qué quiere decir? Que Pedro y Juan los estaba mirando fijamente a los ojos a este varón. Y le pidió al varón cojo, ¿verdad? Que los mirara a ellos. Que los mirara y le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Vemos que el varón cojo estaba esperando recibir algo. Porque como él les estaba rogando por una limosna, dése en cuenta, él esperaba que Pedro con Juan les diera algo. Si tú estás esperando que algo, ¿verdad? Un siervo de Dios te dé, pues recíbelo. Porque a veces muchos no quieren recibir el poder de Dios, pero sí quieren la limosna. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces él les estuvo atento. El cojo estuvo atento, esperando recibir algo de ellos.
Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Cuando él le dijo, Pedro, no tengo plata ni oro, imagínese una persona que tú le dices no tengo plata ni oro y quieren moneda, quieren dinero, quieren algo. Yo pienso que se molestan. Se molestarían tal vez, ¿verdad? Pero vemos que este varón, le puedo decir, ¿verdad? No se molestó porque le dijo, pero lo que tengo te doy. A veces muchos no quieren ser sanos, muchos no quieren recibir a Jesús. Pero ¿qué quiere decirte Dios ahora? Que lo primero y la mejor riqueza es que tú tengas a Jesús, es que tú recibas a Jesús. Dios te quiere bendecir grandemente. Dios quiere glorificarse en tu vida grandemente. Vemos que la palabra de Dios dice así, ¿verdad? Que le dijo, míranos, dice, ¿verdad? Míranos, dice, ¿verdad? En el nombre, le dijo, de Jesús de Nazaret, de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda, dice que le dijo Pedro. Pedro le dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret que el milagro no lo iba a hacer Pedro, que la bendición no venía del hombre, sino que la bendición venía de lo alto. Déjame decirte que tú estás esperando tal vez bendición del hombre, pero la bendición que Dios te imparte el día de hoy viene de lo alto. Déjame decirte. Viene en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A Pedro y a Juan no los había enviado el ser humano. Porque tal vez ellos desde cuando se habían conmovido, tal vez al quererlo ver sano y no había surgido nada. Pero cuando Dios dijo, hoy es el día, hoy van a ir en mi nombre. Cuando vamos en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, algo acontece. Ahí déjenme decirle, se levanta aquel cojo. Ahí anda aquel cojo. Déjame decirte, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú te levantes, que tú andes. Déjame decirte, ¿verdad? Andes pero glorificando a Dios, andes pero exaltando a Dios, que no te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida, que no te olvides de los milagros que Dios ha hecho en tu vida, que dejes siempre, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? A no ser, ¿verdad? Que nosotros nos olvidemos del milagro, ¿verdad? Que nosotros dejemos siempre, ¿verdad? Lo malo de en cuenta y nos acordemos y seamos agradecidos para con Dios, de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos levantó de en cuenta. Entonces Pedro le dijo, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ellos le ayudaron, tomándole por la mano derecha, le levantó, dice. Ellos le dieron la mano, ellos lo levantaron, le puedo decir. Dios los usó como instrumento, ¿verdad? Para que ellos, este varón se sostuviera de ellos. A veces tú necesitas, ¿verdad? Que alguien te sostenga, que alguien te ayude a levantarte, ¿verdad? Pero ahí están los siervos de Dios, déjame decirte, que te dicen levántate. Levántate, levántate, tú puedes y anda, ¿verdad? Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento, dice, se le afirmaron los pies y los tobillos. Al momento que se levantó, dice, ¿verdad? Se le afirmaron esos pies. Desen cuenta cómo esos pies tal vez de tantos años, ¿verdad? Cómo estaban esos tobillos, ¿verdad? Desen cuenta, puedo ver el poder de Dios, ¿verdad? Como Dios los renovó, esos tendones, desen cuenta, ¿verdad? Como todo aquello fue restaurado, desen cuenta, ¿verdad? Cómo llegó el poder de Dios a la vida de este cojo, ¿verdad? Para que dejara de estar cojo y para que ahora sí pudiera entrar al templo, desen cuenta. ¿Con qué propósito, verdad? Dios quiere llegar a tu vida el día de hoy para que tú puedas entrar al templo.
para que tú puedas darle las gracias a Dios, para que tú puedas saltar, para que tú puedas andar, para que tú puedas alabar. Dice la palabra de Dios, dice así: y saltando se puso en pie y anduvo. Desen cuenta quién no va a glorificar a Dios con libertad. Si sabemos de dónde Dios nos ha sacado, si sabemos que como Dios nos ha dado esos pies para poder saltar, para poder ser libre. Si tú tienes tus pies, déjame decirte, agradéceselo a Dios. Si tú tienes tus tobillos sanos, agradéceselo a Dios. Vemos que este varón de tantos años se cuenta que tal vez él anhelaba entrar en el templo y no podía, que tal vez él anhelaba, le puedo decir, ¿verdad?, poder alabar a Dios y no podía. Que tanto él anhelaba poder saltar y no podía saltar, que tanto él anhelaba poder andar y no podía andar. Pero vemos cómo el poder de Dios llegó a su vida y transformó su vida y cambió su vida, que aquel que veían anteriormente que no se podía mover, que se la pasaba ahí sentado, botado, le puedo decir, ¿verdad?, en su pobreza, le puedo decir, ¿verdad?, pidiendo limosna. Ahora era el hombre que se la pasaba saltando. Ahora era el hombre que se la pasaba andando. Ahora era el hombre que se la pasaba alabando. Por eso Dios quiere que ahora que Él te hizo libre, tú sigas alabando a Dios, tú sigas andando, tú sigas saltando, glorificando al que vive. ¿Por qué? Porque tú sabes de dónde Dios te rescató. Yo sé de dónde Dios me rescató, yo sé de dónde Dios me sacó, yo sé de dónde Dios me levantó, déjenme decirle, y es lo que Dios quiere, que no estés así como este cojo, que no estés ahí botado. Dios quiere llegar a tu vida. Dios está llegando ya a tu vida para que tú te levantes, para que tú endereces esos pies y esos tobillos puedan ser enderezados y sanados, esos pies puedan ser sanados. Pero tú tienes, déjame decirte, ¿verdad?, que continuar siendo agradecido. Este hombre, cuando Dios hizo el milagro en su vida, se fue junto a Pedro y a Juan para poder entrar en el templo. Dice la palabra de Dios que los siguió a ellos. Y muchos se han olvidado, ya no quieren seguir en el templo, ya no van a las oraciones, se olvidan como aquellos 9 leprosos, le puedo decir, que no agradecieron. Ya las iglesias están vacías. ¿Por qué? Porque ha regresado la enfermedad de la cojera. Ya no pueden alabar a Dios, ya no pueden saltar, ya no pueden andar. Hoy es el día que tú te puedes levantar. Hoy es el día que tú te acuerdes que el que te da la sanidad en esos tobillos, que el que te ha dado esos pies, ¿quién ha hecho? Sino que Dios fue el que te levantó. Dios fue el que te ha dado esos pies y el que te los sigue dando, déjame decirte, ¿verdad? Dale las gracias a Dios, que esos miembros sean útiles para alabar a Dios, que esos miembros sean útiles para que corran al templo. Vuélvete al Señor, dice la palabra de Dios, que cuando este hombre, dice la palabra de Dios, dice, saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios, dice la palabra de Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo lo miraba solamente. Todo el pueblo miraba lo que él estaba haciendo juntamente tal vez con ellos, ¿verdad? Lo que él no podía hacer antes. Hoy sí era libre. Hoy sí podía exaltar al que vive. Hoy sí podía glorificar al que vive. Dice la palabra de Dios, y le reconocían
que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta. Muchos después luego te reconocen, que no hacía nada, que se la pasaba ya sentado como atado. Ahora el Espíritu de Dios llegó a su vida, ahora el Espíritu de Dios trajo libertad, ahora el Espíritu de Dios lo hace danzar, ahora el Espíritu de Dios lo hace saltar, ahora el Espíritu de Dios lo hace alabar, ahora el Espíritu de Dios lo hace andar. Vemos cómo el poder de Dios se glorificó en este varón. Le reconocían. Decían, era aquel que estaba pidiendo limosna. Era aquel que no tenía nada, pero ahora llegó con la riqueza más maravillosa. Ahora llegó con esa riqueza de tener el poder de Dios en su vida. De que como Dios lo había bendecido grandemente, lo que muchos desen cuenta, ¿verdad? A veces le puedo decir, ¿verdad? No te pueden dar, pero déjame decirte que lo más maravilloso que te están dando es el poder de Dios. No desprecies la palabra de Dios. No desprecies el poder de Dios, que Dios quiere llegar a tu vida. Dios quiere bendecirte grandemente. Dios quiere bendecirte grandemente, así como bendijo a este cojo, dice la palabra de Dios. Dice que lo reconocieron, que era que estaba a la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. A veces mucho cuando ahora le ven alabar a Dios, cuando a uno le ven diferente a como era cuando estaba en el mundo, desen cuenta, ¿verdad? Se asombra. No puede ser que eres tú la muda que ahora hablas mucho. No puede ser que ahora eres tú la que andas así, la que eras bien apenada. Pero déjenme decirle que Dios cambia, Dios sana y Dios transforma, déjenme decirle, y que Dios hace nueva criatura en uno, que aquello que estaba tieso, que aquello que estaba muerto y cojo, Dios lo endereza, Dios ahora lo hace andar. Al mudo Dios lo hace hablar. Al que no quería saltar, Dios lo hace saltar. Y al que no podía, también Dios lo hace saltar. Al que no podía alabar, pierde la pena y ahora sí alaba. Porque sabe que lo está haciendo para Dios. Sabe que lo está haciendo en agradecimiento a aquel que vive, en aquel que le dio la vida. Vemos cómo Dios, ¿verdad?, trajo esa bendición tan grande, le puedo decir. Por eso Dios te trae este mensaje el día de hoy que te dice el Señor: levántate y anda. Levántate y anda tú también. Únete a los siervos del Señor. Únete a los siervos de Dios, que ellos traen una bendición para tu vida. Dios me los bendiga. Yo sé que esta bendición de esta palabra ha hecho también para tu vida de gran bendición, y espero que tú la recibas en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga grandemente.